yo creo que nosotros vivimos en una época donde el matrimonio se ha vuelto algo desechable. O sea, si no funciona, bótalo por la ventana. De hecho, la familia es desechable, los matrimonios son desechables. Así es. Y por lo tanto, aunque es un tema triste, no puede ser evadido. Debe ser tratado con verdad, pero debe ser tratado con compasión, sensibilidad y sabiduría pastoral. Y como hemos dicho muchas veces, cuando tú te casas con una persona, dice que los dos vendrán una sola carne. Hay una unión que el Señor produce a través del vínculo matrimonial. Y cuando tú pegas dos maderas y las tratas de separar, no se van a separar por la juntura. Las dos maderas se van a quebrar por algún lado. Y eso es lo que pasa cuando hay un divorcio. Sufre la pareja, sufren los hijos, sufren los padres de ambos lados, sufren los amigos. Es realmente algo catastrófico y sufre la sociedad, obviamente. Sujel, ¿Dios aprueba el divorcio? La respuesta más corta es, por supuesto que no. O sea, no. De hecho, la Biblia dice que Dios odia el divorcio, dice Malaquías capítulo 2. No que odia a los divorciados, no, aunque es un pecado, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hay un divorcio siempre hay pecado de por medio. Pero Dios sí aborrece el divorcio porque el matrimonio está supuesto a ser una representación visible de la unión de Cristo con la iglesia. Sí. Entonces Dios aborrece el divorcio no solamente porque Él es amor y sabe que eso va a dañar a las personas involucradas, sino que también hay un impacto en el evangelio, en lo que planteamos del evangelio a la hora de un divorcio. Y estamos atacando directamente una institución a la que Dios le dio una importancia tal que la usa para hablar de la unión de Cristo con su iglesia. Imagínate tú. Entonces, no, Dios aborrece el divorcio. Desde el principio de las Escrituras, Génesis capítulo 2, versículo 24, y luego el Señor Jesucristo en Mateo 19 usa este pasaje de Génesis 2, 24 para decir lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión matrimonial se espera que sea hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿cuáles serían las causas bíblicas para el divorcio? Quizás lo primero que hay que preguntarse es, ¿hay alguna causa por la cual el divorcio es permitido? Y la respuesta bíblica, según nuestro entendimiento de las Escrituras, es que sí. Sin embargo, Eduardo, yo no quisiera que ninguna persona que está viendo este programa y que tal vez tiene algún problema con su matrimonio tome a la ligera o rápidamente las cosas que nosotros vamos a decir acerca de estas causas y llegue a un divorcio o se divorcie de su pareja por las cosas que vamos a hablar aquí. Pero por causa de la dureza del corazón y sabiendo que vivimos en un mundo caído, Dios protege al inocente y por lo tanto permite el divorcio en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, las dos causas más claras en las Escrituras son el adulterio y el abandono de parte de un cónyuge incrédulo. En Mateo 19, y quisiera leer el texto, Eduardo, porque, vuelvo y te repito, es importante que las personas vean en las Escrituras. Le preguntan al Señor que si el hombre se puede divorciar por cualquier causa. Y nota que la respuesta de Cristo rápidamente no es divórciense. Sí, divórciense si pasa tal o cual cosa. Él dice, es que ustedes no leyeron que desde el principio Dios creó el matrimonio para que no fuera disuelto. Y le cita Génesis 2:24, como yo te decía hace un momento. Pero luego dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Pero yo, aún en ese caso, diría, Eduardo, yo creo que hay adulterios y hay adulterios. No es lo mismo un hombre impenitente que está constantemente engañando a su esposa y rompiendo de esa manera el pacto que hizo de serle fiel a una sola mujer constantemente, a una persona que en un momento de debilidad cae en adulterio. Esto es pecaminosísimo, si podemos decirlo de otra manera, de alguna manera. Pero lo que estoy diciendo es que cada caso debe ser analizado
Y como pastores nosotros debemos tratar siempre de salvar al matrimonio, pero sabiendo que hay ocasiones en que la esposa puede decir, bueno, en este caso yo no le guardo amargura, yo no le guardo rencor, yo lo perdono por el pecado y el mal que me ha causado, pero yo creo que en este caso ya la confianza ha sido totalmente quebrantada y yo no puedo continuar con el matrimonio. Porque el perdón sí que no es negociable. Hay que otorgarlo. Si tú eres creyente tienes que perdonar, pero no necesariamente si tú eres creyente tienes que permanecer en el matrimonio. La otra causa se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, cuando el Señor dice, si el cónyuge incrédulo que está casado con una mujer creyente, por causa de la fe decide separarse de la esposa, dice, bueno, en el tal caso el hermano o la hermana no está sujeta a servidumbre, o sea, a la ligazón del matrimonio. Así que por causa de un abandono, definitivamente también Dios permite el divorcio. Vemos que en cuanto al matrimonio hay 3 compromisos esenciales. Cuando tú prometes tomar a una mujer por esposa, tú estás prometiendo 3 cosas. Primero, fidelidad. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice claramente que tú no puedes codiciar la mujer de tu prójimo ni puedes cometer adulterio. Segundo, provisión. Éxodo capítulo 21, versículos 10 al 11. O sea, tú estás como hombre comprometiéndote a proveer para tu familia, para tu esposa. Y 3, convivencia e intimidad. Y aquí yo te citaría Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso incluye el pacto e incluye la sexualidad y la intimidad. Sí. Por eso es que en 1 Corintios 7 dice, no se nieguen el uno al otro. Así que cuando tú te casas, tú estás prometiendo 3 cosas. Fidelidad, provisión y convivencia matrimonial con todo lo que eso implica, incluyendo la sexualidad. Cuando uno de esos pilares se destruye, es destruido por causa del pecado. Lo que tú dijiste al inicio, que el pecado es que nos lleva a divorciarnos. Entonces, cuando uno de esos pilares se rompe de una manera seria, sostenida e irreparable, la iglesia entonces debe evaluar si se ha producido lo que la Biblia llamaría un abandono de hecho. Y imagínate un caso de un hombre o una mujer que se niega a tener relación sexual con su marido y pasa 1 año, 2 años. Bueno, viven bajo el mismo techo, pero ahí ha habido un abandono. O un hombre que por vago, no porque no encuentra trabajo en un momento de su vida, sino porque es un irresponsable, es un vago, no quiere trabajar y él no provee para su casa, sostenidamente no provee. Y ha sido así siempre. Bueno, aquí tenemos un caso que la iglesia debe evaluar. Ahora recuerde, Eduardo, la iglesia no es una oficina de notaría. ¿A qué yo me refiero? Nosotros somos pastores y estamos pastoreando el corazón. Y tenemos que evaluar si en este caso Dios le está dando a la parte inocente una salida. Pero, vuelvo y repito, yo no quiero de ninguna manera, Eduardo, que alguien viendo este programa se agarre de un pedacito de algo que decimos aquí y diga, pues me voy. Ay. Dios ve el matrimonio como algo muy serio. ¿Puede una persona que ha tenido un divorcio bíblico ser líder en una iglesia? ¿Ser líder, tú te refieres a ser pastor, por ejemplo? Pastor, diácono, liderar un ministerio. Mira, depende de 2 factores. Yo creo que depende en primer lugar de la causa del divorcio. O sea, que se ha divorciado bíblicamente. Si el líder fue la parte culpable de un divorcio, bueno, en ese caso yo creo que no debería ocupar el pastorado. Y eso primero porque la Biblia dice que el pastor debe ser irreprensible, pero en segundo lugar porque también la Biblia dice que debe tener buen testimonio de los de afuera. Entonces, imagínate un hombre que cometió adulterio, su esposa se divorció y ahora se convierte, viene al Señor, pero ya ese hombre dejó una estela detrás de muy mal testimonio delante de sus hijos, delante de los amigos, los familiares, la comunidad, y ahora de repente
Personas que no conocen que el individuo se convirtió, que hubo un cambio en él, que no sé qué, lo ven de pastor en una iglesia. Bueno, yo creo que no está cumpliendo el requisito de que tenga buen testimonio de los de afuera. Okay. Pero por otro lado, también se debe evaluar el testimonio actual del individuo. O sea, si eso pasó cuando la persona no era creyente y el hombre cumple con los requisitos que tiene 1 Timoteo 3, yo creo que es algo que debe ser evaluado. Un punto final. ¿Hay esperanza para aquellos que han fallado en sus matrimonios, Sogel? Sí, totalmente. Dios muestra en un fracaso matrimonial, yo creo que puede mostrar 3 dimensiones de su gloria. En primer lugar, la gloria del Dios que restaura. Dios es tan sabio, tan poderoso, tan bondadoso, con tanta gracia, que puede restaurar a personas que llegan al Evangelio muy marcados por una vida matrimonial fracasada. Entonces, yo creo que sí, hay esperanza porque Dios restaura. En segundo lugar, la iglesia que acompaña. Esa es la gloria de Dios vista a través de una iglesia que acompaña a los cónyuges heridos. Y 3, la gloria del Salvador que nunca abandona a su esposa. O sea, cuando un matrimonio fracasa, nosotros tenemos que recordar que hay un matrimonio que nunca fracasará. Amén. Y es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y tristemente, en el contraste, uno puede decirle a una persona que llega muy herida, muy dañada, con cicatrices, después de un divorcio, decirle, mira, estás viniendo a ser parte de la esposa del Cordero y aquí puedes tener seguridad de que ese matrimonio nunca fracasará. Y eso glorifica a Cristo. Amén. Entonces yo creo que es claro que hay esperanza porque nuestro Dios es el Dios de toda esperanza, Romanos 15:13. Mira, yo creo que debemos decir que si de algo se trata este programa, no es del divorcio, es de cuida tu matrimonio. Amén. El divorcio es un mal en un mundo caído donde el pecado mora aún en los creyentes. Pero lo que la Biblia enseña del divorcio lo enseña para subrayar la importancia del matrimonio. Entonces, cuiden sus matrimonios, cuidemos Amén. Nuestros matrimonios. Porque ¿cómo es posible que 2 parejas que se prometieron 1000 cosas en el altar, hoy quieren vivir cada uno por su lado? Hay mucho pecado que se cometió en ese tramo para llegar aquí. Entonces, como decía un filósofo, si tú no quieres llegar al final del camino, no des el primer paso. Cuida tu matrimonio. Pero si ya has fracasado, ven a Cristo. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, en Cristo hay esperanza. El hecho de que tu matrimonio haya fracasado no es lo que te da identidad. En otras palabras, en Cristo, nuestra identidad, Eduardo, no es casados, divorciados, viudos, solteros. No, nuestra identidad es cristiano. Yo le pertenezco a Cristo, Él me pertenece a mí, como decía un antiguo himno. Eso es lo que nos da nuestra identidad. Así que si tú eres divorciado, eso no te define. Te define tu relación con el Señor Jesucristo.